¿Te has preguntado alguna vez cómo el budismo puede transformar tu vida cotidiana? Más allá de templos y monjes, el budismo ofrece herramientas prácticas para enfrentar el estrés, la ansiedad y los desafíos diarios. Desde técnicas de meditación hasta ejercicios de compasión, estas enseñanzas milenarias pueden ayudarte a encontrar paz interior y claridad mental. En este vídeo, exploraremos 7 poderosas técnicas budistas que puedes aplicar hoy mismo para mejorar tu bienestar y vivir con mayor plenitud. ¿Estás listo para descubrir el camino hacia una vida más consciente y equilibrada? Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y transformación personal. La observación sin juicio. Imagina que estás sentado en silencio, y de repente, tu mente comienza a llenarse de pensamientos. ¿Por qué dije eso? No soy lo suficientemente bueno, siempre cometo errores. Estos pensamientos, a menudo automáticos y críticos, pueden generar una carga emocional innecesaria y perpetuar el ciclo del sufrimiento. El budismo nos ofrece una herramienta poderosa para romper este ciclo, la observación sin juicio. La observación sin juicio es una práctica fundamental en el budismo que nos invita a ser testigos imparciales de nuestra propia mente. Consiste en observar nuestros pensamientos y emociones tal como son, sin intentar cambiarlos, suprimirlos o etiquetarlos como buenos o malos. Por ejemplo, si surge un pensamiento como «no soy lo suficientemente bueno», en lugar de aferrarnos a él o luchar contra él, simplemente lo reconocemos. Aquí está este pensamiento nuevamente. Al hacerlo, creamos un espacio entre el estímulo y nuestra reacción, permitiéndonos responder de manera más consciente y compasiva. Esta habilidad se cultiva a través de la meditación y la atención plena en nuestras actividades diarias. Al observar nuestros pensamientos sin juicio, desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos y de los patrones mentales que nos limitan. Con el tiempo, esta práctica nos lleva a una mayor paz interior y a una vida más equilibrada. La observación sin juicio no significa ignorar nuestros problemas o emociones, sino enfrentarlos con una actitud de apertura y curiosidad. Al adoptar esta perspectiva, podemos transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En la práctica de la atención plena, también conocida como mindfulness, se enfatiza la importancia de observar nuestras experiencias internas y externas sin juzgarlas. Esto implica reconocer y aceptar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales tal como son, sin reaccionar de manera automática o impulsiva. Al hacerlo, desarrollamos una mayor conciencia de nuestros patrones mentales y emocionales, lo que nos permite responder de manera más sabia y compasiva a las situaciones de la vida. Además, la práctica de la observación sin juicio nos ayuda a cultivar la ecuanimidad, una cualidad esencial en el budismo que nos permite mantener la calma y la claridad mental en medio de las dificultades y los desafíos. Al observar nuestras experiencias sin juzgarlas, aprendemos a aceptar la impermanencia de la vida y a soltar el apego a las expectativas y los resultados. Esto nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad, y nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En resumen, la observación sin juicio es una práctica poderosa que nos permite liberarnos de los patrones mentales y emocionales que nos causan sufrimiento. Al cultivar esta habilidad, desarrollamos una mayor conciencia, compasión y sabiduría, lo que nos permite vivir con mayor plenitud y bienestar. Respiración consciente. Respirar es lo primero que hacemos al nacer y lo último antes de morir. Está con nosotros todo el tiempo, pero rara vez le prestamos atención. En el budismo, la respiración consciente se convierte en una de las llaves maestras para alcanzar paz interior, claridad mental y estabilidad emocional. No se necesita nada especial para practicarla, solo detenerse y observar. Cuando empezamos a prestar atención a la respiración, algo cambia. Dejamos de estar perdidos en pensamientos. Nuestra mente, que muchas veces va de un recuerdo a una preocupación como una hoja llevada por el viento, se empieza a calmar. El cuerpo se relaja, el ritmo cardíaco baja, y todo en nosotros comienza a aterrizar en el momento presente. La respiración es un puente. Conecta lo externo con lo interno, el cuerpo con la mente, lo visible con lo invisible. Es lo que sucede aquí y ahora, y por eso, al prestarle atención, regresamos al único lugar donde la vida ocurre de verdad, el presente. Cuando observamos cómo entra el aire por la nariz, cómo se expande el pecho, cómo se relajan los hombros al exhalar, toda nuestra experiencia se transforma. En momentos de ansiedad, de miedo o de confusión, la respiración consciente actúa como un ancla. Nos ayuda a no dejarnos arrastrar por la tormenta de pensamientos y emociones.
En vez de reaccionar de forma automática, nos detenemos, respiramos y entonces elegimos cómo actuar. Esa pausa, ese instante de conciencia, es lo que marca la diferencia entre actuar desde el impulso o desde la sabiduría. Pero esta práctica no se limita al cojín de meditación. Podemos llevarla a cada instante del día. Mientras caminamos por la calle, mientras comemos, mientras hablamos con alguien, incluso mientras lavamos los platos o hacemos fila en el supermercado. Respirar con conciencia transforma lo ordinario en extraordinario, porque todo se vuelve más vivo, más real, más sentido. Y no se trata de controlar la respiración ni de hacerla perfecta. Solo de observar. De notar cuando es corta o larga, rápida o pausada. De estar presentes mientras sucede. Con el tiempo, esta práctica entrena la mente para estar menos distraída, menos reactiva y más conectada con el cuerpo y el entorno. Además, la respiración consciente nos enseña algo profundo, que todo cambia. Cada inhalación llega, se sostiene un instante y se va. Y así como respiramos, así funciona todo en la vida. Nada permanece. Todo fluye. Comprender esto no desde la teoría, sino desde la experiencia directa de la respiración, nos ayuda a soltar el apego y la resistencia que tanto sufrimiento nos generan. La respiración, entonces, se convierte en una maestra. Nos recuerda que podemos volver a empezar en cada momento. Que no estamos atrapados en lo que pensamos o sentimos. Que siempre hay un espacio dentro de nosotros donde reina la calma. Y ese espacio está tan cerca como la siguiente inhalación. Transformar la adversidad. La vida está llena de momentos difíciles. Pérdidas, fracasos, decepciones, enfermedades, conflictos. No importa quién seas o qué tan preparado estés, nadie escapa al dolor. El budismo no pretende eliminar el sufrimiento, sino enseñarnos a relacionarnos con él de una manera completamente diferente. No se trata de huir, negar o resistirse, sino de transformar esa energía en comprensión, fortaleza y compasión. Cuando aparece una situación dolorosa, lo primero que solemos hacer es juzgarla. Pensamos que algo está mal, que no debería estar ocurriendo. Luchamos contra la realidad. Pero esa lucha interna solo aumenta el sufrimiento. El budismo propone lo contrario, aceptar lo que está ocurriendo tal como es. Esta aceptación no es resignación, es reconocer con honestidad lo que hay, sin agregarle más carga emocional ni mental. Desde esa aceptación empieza la transformación. En lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí?, la práctica es preguntarse ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Esa pregunta cambia todo. Nos saca del rol de víctima y nos coloca en un camino activo de autoconocimiento. El dolor, cuando se observa con atención plena, se vuelve menos amenazante. Descubrimos que no somos el sufrimiento, sino quienes lo estamos observando. Y al observarlo sin juzgarlo, poco a poco empieza a perder su poder sobre nosotros. La emoción se mueve, se disuelve, deja espacio para algo nuevo. En esta mirada budista, incluso las emociones difíciles como la ira, el miedo o la tristeza son vistas como oportunidades. No se trata de suprimirlas ni de negarlas, sino de abrirnos a ellas, de sentirlas por completo sin quedar atrapados. En ese contacto directo con la experiencia hay una sabiduría que se despierta. Nos volvemos más pacientes, más humildes, más presentes. También se desarrolla la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Porque cuando comprendemos nuestro propio dolor, también podemos entender el de los otros. La adversidad nos hace más humanos, más conectados con la vida tal como es, y no como quisiéramos que fuera. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que el sufrimiento puede convertirse en camino. Que cada caída puede ser una puerta, cada pérdida una oportunidad de volvernos más libres. No porque el dolor desaparezca, sino porque aprendemos a caminar con él, a crecer con él, a convertirlo en luz. Así, lo que parecía una desgracia puede convertirse en una semilla de sabiduría. Lo que parecía el fin puede convertirse en un nuevo comienzo. Porque en cada momento difícil hay una posibilidad de despertar, de mirar más profundo, de vivir con más presencia y propósito. La práctica de Tonglen. Hay momentos en la vida en los que ver sufrir a otros duele tanto como vivirlo en carne propia. Ver a alguien querido pasarlo mal, sentir la impotencia de no poder hacer nada,
o incluso enfrentarse al propio dolor, puede parecer demasiado. En esos momentos, la práctica de Tonglen nos ofrece una salida completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos propone algo que, al principio, parece imposible, en lugar de rechazar el sufrimiento, respirarlo. En lugar de protegernos del dolor de los demás, abrirnos a él. Tonglen significa dar y recibir. Es una práctica budista que trabaja con la respiración y con la compasión. Al inhalar, tomamos el sufrimiento, al exhalar, ofrecemos alivio, amor, luz, calma. Esto puede sonar duro al principio. Porque alguien querría traer hacia sí el dolor ajeno. Pero Tonglen no se trata de cargarse con más peso, sino de transformar ese dolor en conexión, en ternura, en fuerza interior. Funciona así: te sientas en silencio, cierras los ojos, y piensas en alguien que esté sufriendo. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que viste en la calle, incluso tú mismo. Al inhalar, imaginas que estás tomando su sufrimiento. No con rechazo, sino con cariño. Como si dijeras: te veo, te entiendo, y estoy contigo. No es que te hagas daño, es que dejas de mirar hacia otro lado. Al exhalar, visualizas que envías consuelo. Puede ser paz, alegría, fuerza, o simplemente una sensación de alivio. Lo importante es la intención. Esa respiración consciente, ese acto de imaginar, va despertando algo muy profundo en ti. La práctica de Tonglen va en contra de lo que el ego nos pide: protegernos, huir del dolor, mantenernos al margen. Pero el corazón tiene otra sabiduría. Cuando nos atrevemos a sentir el dolor de otro, sin cerrarnos, algo en nosotros se ablanda. La compasión crece. Nos volvemos más humanos. Y lo más sorprendente es que, en lugar de sentirnos más tristes, nos sentimos más vivos, más conectados, más fuertes. Esta práctica se puede hacer con una sola persona o extenderla poco a poco. Primero a alguien que amamos. Luego a alguien neutro. Después a alguien con quien tenemos dificultades. Y al final, todo el sufrimiento del mundo. No hay prisa. Cada respiración cuenta. No hace falta hacerlo perfecto. Solo hace falta hacerlo con honestidad. Además, Tonglen es una herramienta muy poderosa para no quedarnos paralizados ante el sufrimiento del mundo. A veces sentimos que no podemos hacer nada, que todo está fuera de nuestro alcance. Pero con esta práctica, podemos hacer mucho. Podemos ofrecer nuestro corazón, nuestra intención, nuestra presencia. Y eso transforma, aunque no lo veamos. Porque transforma primero a nosotros. Cuando practicas Tonglen, empiezas a mirar diferente. Ves el dolor de los demás y ya no lo esquivas. Reconoces tu propio sufrimiento sin avergonzarte. Dejas de buscar culpables y empiezas a responder con amabilidad. Te das cuenta de que todos estamos en lo mismo, queriendo ser felices, queriendo no sufrir. Y desde ese lugar, tu forma de hablar, de actuar, de estar en el mundo, cambia. Respirar el dolor. Exhalar alivio. No como una obligación, sino como una ofrenda. Como un regalo que te haces a ti mismo y a los demás. Tonglen no es solo una práctica de meditación. Es una forma de vivir con el corazón abierto. De decirle sí a la vida incluso cuando duele. De descubrir que dentro del dolor hay también una semilla de amor inmenso. Y ese amor, cuando se respira de verdad, cuando se ofrece sin esperar nada a cambio, puede curar mucho más de lo que imaginamos. Entrenamiento mental en 7 puntos. Hay momentos en los que sentimos que perdemos el control de nuestra mente. Que las emociones nos arrastran, que los pensamientos nos agotan, que reaccionamos sin querer hacerlo. El entrenamiento mental en 7 puntos es una guía antigua del budismo tibetano que nos ofrece una forma muy clara y práctica de trabajar con nuestra mente y nuestro corazón para transformarlos desde adentro. No es teoría. Es un camino directo a cómo vivir con más sabiduría, más compasión y más claridad. Son 7 grupos de instrucciones diseñadas para entrenar la mente en medio de la vida, no apartados en una montaña, sino aquí, con nuestras emociones, relaciones y conflictos diarios. El primer punto nos recuerda que todo parte de comprender lo importante que es transformar la mente. No solo para nosotros, sino para poder vivir mejor con los demás.
Es el reconocimiento de que si no cambiamos la forma en que percibimos y reaccionamos ante la vida, todo lo externo seguirá afectándonos igual. El segundo punto habla de cómo generar una motivación fuerte, el deseo de aliviar el sufrimiento no solo propio, sino también el ajeno. Esta motivación se conoce como bodhicitta, el anhelo de alcanzar la sabiduría no por ambición, sino para poder ser útiles a los demás. Cambia por completo la dirección de nuestra energía. Ya no se trata solo de yo quiero estar bien, sino de quiero aprender a vivir con sabiduría para beneficiar a otros. El tercer punto nos invita a convertir las dificultades en parte del camino. Cuando algo no va bien, cuando todo se pone en contra, en vez de verlo como un castigo o una injusticia, lo vemos como una oportunidad para crecer. Si alguien nos hiere, en vez de reaccionar con odio, podemos usar esa situación para entrenar la paciencia y el perdón. Es duro, sí, pero es profundamente liberador. El cuarto punto nos da ejercicios prácticos para cultivar la compasión, como el intercambio de uno mismo por los demás. Imaginar que en lugar de pensar siempre en lo que yo quiero, me pongo en el lugar del otro. Que su dolor es tan válido como el mío, que su felicidad importa tanto como la mía. Estos ejercicios no solo abren el corazón, también desinflan el ego, que es muchas veces la fuente de nuestra insatisfacción. El quinto punto nos muestra cómo aplicar esta práctica en cualquier momento del día. Mientras caminamos, mientras hablamos, cuando sentimos alegría o tristeza. No es algo que se hace solo en la meditación. Es una manera de vivir. Si tenemos una emoción difícil, en vez de evadirla, la respiramos. Si surge una situación tensa, en vez de reaccionar, hacemos una pausa. Cada momento se convierte en una oportunidad para entrenar la mente. El sexto punto nos habla de cómo mantener esta práctica con determinación. Porque el camino es largo, y habrá días en los que queramos tirar la toalla. Nos recuerda que entrenar la mente no es una moda ni algo que se hace solo cuando hay ganas. Es un compromiso con uno mismo y con los demás. Y ese compromiso se fortalece con la repetición, con el recordar por qué empezamos. Y el séptimo punto es como un recordatorio final, que no se trata de aparentar, ni de buscar elogios, ni de caer en el orgullo espiritual. Se trata de ser honestos, de mirar hacia adentro, de vivir con coherencia. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, deben estar alineados. Porque solo así el entrenamiento mental se convierte en algo real, no en palabras vacías. Este camino de los 7 puntos no es para convertirse en alguien perfecto, sino en alguien más consciente. Alguien que no se deja llevar tan fácilmente por la rabia, el miedo o la tristeza. Alguien que puede sostener la incomodidad sin derrumbarse. Alguien que está aprendiendo, cada día, a vivir con más corazón. Meditación Vipassana. Vipassana significa ver las cosas tal como son. No como quisiéramos que fueran, ni como nos han dicho que son. Tal como son. Es una forma de meditación profundamente transformadora que apunta a una sola cosa, desarrollar una mirada clara y directa hacia la realidad. Sin filtros. Sin adornos. Solo la experiencia desnuda de lo que está ocurriendo, aquí y ahora. Lo que hace tan poderosa a esta práctica es su simplicidad. No necesitas ningún objeto externo, no hay visualizaciones, no hay mantras. Solo tú, tu cuerpo, tus sensaciones y tu atención. Al sentarte, lo primero es anclar la mente en la respiración. Pero una vez que la mente empieza a calmarse, la atención se expande hacia todo lo que surge en el cuerpo y en la mente. Sensaciones físicas, emociones, pensamientos. Todo es bienvenido. Nada se rechaza, nada se persigue. La clave está en observar sin apegarse y sin rechazar. Por ejemplo, si aparece una molestia en la pierna, la observas. No te mueves enseguida, no te quejas, simplemente observas. Notas cómo cambia, cómo sube, cómo baja, cómo tal vez desaparece. Lo mismo con una emoción, aparece la tristeza, en vez de querer taparla o analizarla, solo se siente. Así, cruda, sin historia. Esto es Vipassana, aprender a mirar sin intervenir. Y en esa mirada empieza a aparecer algo fascinante, te das cuenta de que todo cambia. Las sensaciones vienen y van. Las emociones surgen y desaparecen. Los pensamientos pasan como nubes. Nada se queda. Todo fluye.
Y esa comprensión no es intelectual. Es vivida. Te atraviesa. Cambia la forma en que ves la vida. Porque si todo es impermanente, incluso el sufrimiento lo es. Incluso la rabia, el miedo, la ansiedad. Nada dura. Todo tiene un fin. Y eso, cuando se ve de verdad, da una libertad enorme. También te das cuenta de que muchas veces sufrimos no por lo que pasa, sino por la historia que nos contamos sobre lo que pasa. Vipassana te entrena a quedarte en lo que es, sin crear más drama. Y eso alivia mucho peso. Porque dejamos de reaccionar por impulso y empezamos a responder con más claridad. Pero no es fácil. Al principio, la mente se resiste. Se aburre, se dispersa, inventa excusas. Y es ahí donde se cultiva otra cualidad, la paciencia. Aprender a estar, a esperar, a sostener el momento sin necesidad de que sea diferente. Esto, en un mundo tan acelerado, es un acto casi revolucionario. Con el tiempo, Vipassana no se queda solo en el cojín. Empieza a filtrarse en todo. Caminas con más conciencia. Comes con más atención. Escuchas con más presencia. Ves tus emociones antes de que te arrastren. Y en los momentos de crisis, tienes un espacio interior desde el cual mirar, sin perderte. Vipassana no es mágica. No elimina los problemas. Pero te da una herramienta para no ser esclavo de ellos. Te devuelve el poder de ver, de sentir, de comprender. Y en esa comprensión hay una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad de estar con lo que es. Ver con claridad, sentir con honestidad, vivir con presencia. Eso es Vipassana. Y desde ahí, todo empieza a cambiar. Porque tú cambias. Aplicación en la vida diaria. El budismo no es solo una filosofía o una práctica de meditación, es una forma de vivir que se integra en cada aspecto de nuestra existencia cotidiana. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos las enseñanzas budistas a nuestras acciones diarias, permitiendo que la sabiduría y la compasión guíen nuestras decisiones y relaciones. Comenzar el día con una intención clara puede marcar una gran diferencia. Al despertar, dedica unos momentos a establecer una intención positiva para el día. Esto puede ser tan simple como desear actuar con amabilidad o mantener la calma en situaciones desafiantes. Este acto consciente establece el tono para el resto del día, recordándote tu compromiso con la práctica. La atención plena, o mindfulness, es una herramienta poderosa para mantenerse presente en cada momento. Al realizar tareas cotidianas como comer, caminar o lavar los platos, enfócate completamente en la actividad. Observa las sensaciones, los sonidos y los pensamientos que surgen sin juzgarlos. Esta práctica sencilla fortalece la conexión con el presente y reduce la tendencia a preocuparse por el pasado o el futuro. La compasión es otro aspecto esencial del budismo que puede integrarse en la vida diaria. Practicar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás fomenta relaciones más saludables y una mayor comprensión. Cuando enfrentes conflictos o malentendidos, intenta ver la situación desde la perspectiva del otro y responde con empatía en lugar de reactividad. Además, es útil establecer momentos específicos durante el día para reflexionar y reconectar con tus intenciones. Esto puede ser tan simple como una pausa de 5 minutos para respirar conscientemente o una breve meditación antes de dormir. Estas prácticas ayudan a mantener la mente clara y centrada, facilitando una vida más equilibrada y consciente. Integrar las enseñanzas budistas en la vida diaria no requiere cambios drásticos. Se trata de pequeñas acciones conscientes que, con el tiempo, conducen a una transformación profunda. Al vivir con atención plena y compasión, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también influimos positivamente en quienes nos rodean. En resumen, aplicar el budismo en la vida diaria es un camino hacia una existencia más plena y significativa. A través de la intención, la atención plena y la compasión, podemos cultivar una vida de paz, sabiduría y conexión auténtica con nosotros mismos y con los demás. Si este vídeo te ha inspirado a explorar cómo las enseñanzas budistas pueden enriquecer tu vida diaria, te invitamos a suscribirte al canal para más contenido que fomente la conciencia y el crecimiento personal. Comparte en los comentarios qué práctica te ha resonado más o cómo planeas integrarla en tu rutina. Tu experiencia puede ser una fuente de inspiración para otros en esta comunidad.